yo en mi estudio bíblico, encontrando una palabra de Dios para mi vida acerca de la oración, encontré que si no oramos no va a pasar nada. Es la conclusión. Si yo no oro no pasa nada, mientras que si yo oro va a pasar algo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo encuentro que en la oración de Salomón, en esta oración, encuentro que pasaron muchas cosas importantes. Pasaron cosas extraordinarias después que Salomón acabó de orar. Se desataron bendiciones sobre la vida de Salomón y se desataron bendiciones sobre la casa de Dios y se desataron bendiciones sobre la nación. Permítanme orientarles en algunas de esas bendiciones o acontecimientos que ocurrieron producto de esta oración. Lo primero que observo aquí es que la oración de Salomón reveló lo sobrenatural. Cuando hablamos de lo sobrenatural estamos hablando de algo que está por encima de la mente humana. Son hechos que la mente humana no puede explicar. En la Biblia encontramos palabras para darle una designación a hechos sobrenaturales. Por ejemplo, está la palabra milagros. La palabra milagro tiene que ver con un hecho sobrenatural. Algo que la ciencia no puede producir ni tampoco puede explicar. La resurrección de un muerto, por ejemplo, la sanidad de una enfermedad incurable son milagros que aunque la ciencia ha dicho no, Dios en lo sobrenatural, en la revelación de lo sobrenatural dice sí es posible. Pero también en la Biblia encontramos otra palabra que revela lo sobrenatural, que es la palabra prodigio. Los prodigios están por encima de los milagros, son hechos que aunque en la mente humana puede haber una idea acerca de ellos, en el caso de los milagros puede haber una idea, pero los prodigios asaltan la mente del hombre en el sentido de que lo sorprenden. Es algo que va más allá de un milagro. Y aquí encontramos, por ejemplo, un hecho sobrenatural que tiene que ver con un prodigio. Y es que dice el versículo 1 que descendió fuego de los cielos. Es algo realmente novedoso, es un acto creativo realmente, que sorprende más que una sanidad y que sorprende más que la resurrección de alguien que esté muerto. Y dice la palabra del Señor, claro, que después que Salomón acabó de orar, hay una pausa allí, hay una coma, y dice, descendió fuego de los cielos. Algo realmente sorprendente. Y llama la atención que este fuego que descendió del cielo, descendió con un propósito. Diga propósito. Es decir, ese fuego no descendió para impresionar a la gente. No, fíjense que el versículo dice claramente que consumió el holocausto y las víctimas. Así que el fuego descendió para quemar el holocausto. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué estaba diciendo Dios con esto? Que Él estaba aprobando la ofrenda, la estaba aprobando, la estaba aceptando. Para Él era una ofrenda aceptable. Ahora, el fuego es un elemento importante en la descripción de Dios. El fuego en la Biblia, en su manifestación, describe a Dios. Dios se revela de muchas maneras y aquí se reveló a través del fuego. Eso es una teofanía. Y si usted revisa la Biblia, se va a encontrar que en más de una ocasión Dios aprobó, se reveló a través del fuego. Lo vemos en el pacto con Abraham, en el llamamiento de Moisés. Recuerden que Moisés fue llamado en el medio del desierto, había una zarza, una planta
que tenía fuego pero no se consumía, y Dios habló allí. Así que en muchas ocasiones Dios se manifestó a través del fuego. En el monte Sinaí dice que el monte humeaba. Y fíjense ustedes que en la narración de este versículo hay 3 datos importantes. Dato número 1, Salomón oró. Número 2, la oración desató un fuego que consumió el holocausto. Y número 3, el fuego revela la gloria de Dios. A veces la oración está cargada de confusión, de dolor y de desesperación. Por cierto, la última palabra que cité de esas 3, desesperación, no es otra cosa que un estado de ánimo donde se ha desvanecido la esperanza. Y a veces, por muy cristianos que seamos, por muy pastores que seamos, por mucha experiencia que tengamos, a veces tenemos que hacer oraciones desesperadas. Algunas veces, oiga bien, algunas veces esas oraciones desesperadas son producto de una guerra espiritual, de un ataque del enemigo contra nuestra vida, aunque estemos en santidad. Otras veces esas oraciones desesperanzadas son producto de malas decisiones que hemos tomado en la vida. Es como un resultado, una consecuencia de una mala decisión que hayamos tomado. Yo traigo hoy para ilustrar esto de una oración desesperada a un hombre que hizo una oración pero muy desesperada. Y por cierto, en una situación que llama la atención, una situación rodeada de curiosidad. Un hombre que tuvo que orar desde lo más profundo del mar y en el vientre de un gran pez. Era un profeta, así que no estamos hablando de un guasiguasi, de un cristiano ahí pachareco, estamos hablando de un profeta de Dios. Se llamaba Jonás. Y yo quiero que analicemos rápidamente 2 cosas en relación a la oración desesperada de Jonás. Vamos a analizar la oración con sus antecedentes. ¿Qué pasó antes de que Jonás hiciera aquella oración desesperada? ¿Por qué Jonás hizo una oración desesperada? Y luego, en esta segunda parte, quiero hablarles de la oración desesperada como tal y sus características intrínsecas. Los antecedentes previos es que Jonás tomó una decisión sin oración. Y he colocado este subtítulo aquí porque debe confrontarnos una decisión sin oración. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Hay decisiones que son simples, como hay decisiones muy trascendentales. Cualquiera sea nuestra decisión, debemos meterla por el tubito de la oración. Cuando inauguramos esta serie, les hablé acerca de que uno de los aspectos de la oración es que nunca debemos comenzar nada sin orar. Todo debe estar precedido por la oración. Que no quede ninguna cosa fuera de la oración. Y esto tiene que ver con decisiones. Jonás llega a tomar una oración desesperada porque él tomó una decisión donde no incluyó la oración. Vaya conmigo al primer capítulo del libro del profeta Jonás. Primer versículo, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis
y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así comienza este interesante relato de la experiencia de un profeta de Dios. Yo encuentro en estos 3 primeros versículos 2 decisiones. La primera decisión que encuentro aquí es la decisión de Dios mismo. Dios decide llamar a un hombre llamado Jonás. Dios decide que Jonás se levante y vaya a un lugar llamado Nínive y le muestra las razones de su decisión. ¿Por qué o para qué quiero que vayas a Nínive? Quiero que vayas a Nínive para predicar la palabra, porque esta gente está muy involucrada en la maldad, tanto que ha subido a mi misma presencia. Así que Dios decide. Usted ve que este libro comienza diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás. Quien habla es Dios. Debo decirles en este día que las decisiones de Dios son perfectas. Quiero decirles que cuando nosotros tomamos las mismas decisiones de Dios, todo lo que hagamos será bendecido. Cuando obramos fuera de las decisiones de Dios, hemos labrado el camino del fracaso. Y Dios está hablando a nuestros corazones cada día y nos está mostrando su voluntad. Las decisiones de Dios no son otra cosa que su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No hay equivocaciones en la presencia de la voluntad de Dios. Así que cuando Dios te habla y tienes la certeza de que esa es la palabra de Dios para ti, no te equivoques y camina en esa dirección. Aun cuando veas que eso parece una locura, camina en esa locura, porque la locura de Dios es tu bendición.